Hola amiga, por favor suscríbete. Un segundo para ti. Un gran favor para mí. Me cayó la ficha una noche mientras fregaba queso seco de una bandeja para hornear a la 1 de la mañana, todavía con mi camiseta de la charcutería y la etiqueta con mi nombre medio rota. La casa estaba en silencio, excepto por la secadora haciendo ruido arriba y los vídeos de los gemelos sonando fuerte por las rejillas de ventilación. Acababa de dejarlos en la práctica, la mochila sudada de Luke todavía en el maletero. Y yo volvía a lavar los platos que nadie más tocaba. Ahí fue cuando entendí. No era su hermano. Era su empleado, sin paga. Me llamo Bennett. Tenía 26 años, todavía en Pittsburgh, trabajando turnos seguidos. Durante el día en la charcutería de un supermercado en Greenfield y por la noche reponiendo mercancía en una tienda de $1 en Carson. Mis propinas y los cambios se echaban en un frasco de cocina etiquetado como fondo del hogar, como si fuera un cajero automático ambulante con grasa de delantal. Antes de seguir, comparte en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Veamos de qué rincones del mundo nos conectamos hoy. Gracias. Y ahora, la historia. Mis padres, René y Todd, adoraban decir que yo era su padre incorporado. Sonreían como si fuera un cumplido. No sabemos qué haríamos sin ti, Ben, decía mamá, sobre todo cuando llevaba a Ava a la práctica de animadoras en Bloomfield o a Luke al baloncesto de JV en Squirrel Hill. Luego llegaba a casa y encontraba ollas con costras, montañas de ropa sucia y una lista de cosas que, de algún modo, solo yo notaba que estaban rotas. Es más fácil si lo haces tú, me decía mamá cuando preguntaba por qué nadie más doblaba las toallas. Tú lo haces bien. También olvidaba cambiar las facturas de mi nombre. ¿Plan de teléfono? Mío. ¿Netflix? Mío. ¿Electricidad? Sí, también mío. Todo por el descuento, decía ella. Pero cuando llegaban los avisos tarde, era mi crédito el que sufría. Una vez encontré un sobre rojo enterrado entre cupones de pizza. Le pregunté, y ella respondió, «Oh, eso, sí, quería pagarlo». De todos modos, tu crédito es mejor. El nuestro está arruinado. Todd tenía un negocio de jardinería. Pequeño pero honesto, decía, excepto cuando me lanzaba las llaves de su camioneta a las 9 de la noche y me decía, «Ve a recoger el soplador al taller». Me olvidé otra vez. Luego preguntaba si había puesto gasolina últimamente. Si decía que no, gruñía, «Claro que no». Una vez quise inscribirme en clases de boxeo en Homestead. Baratas, nada sofisticadas. Todd me gritó, «Necesitamos ese dinero para las facturas». Jim, la mamá de lujo, también intervino, «La familia primero, ¿verdad?» Su tipo de familia significaba que el refrigerador estaba lleno primero para los gemelos. Ava tenía leche de avena y granola de marca. Luke tenía proteína de marca reconocida. Yo, macarrones de marca barata y plátanos magullados del contenedor de descuento. Nadie anotaba mi horario. Vivía en mi cabeza, arrugado en un bolsillo con tickets de la charcutería y recordatorios de gasolina. El calendario de la cocina era sagrado, tinta brillante para cada evento de Ava y Luke. Mis turnos, mis fines de semana dobles, aparentemente no valían ni un marcador. Y las historias, no me hagas empezar. No hubo libro de bebé para mí. Ninguna foto enmarcada antes de que nacieran los gemelos. Una vez pregunté por mi historia de nacimiento, y mamá sonrió raro y dijo, «Fuiste un milagro». Luego llegaron los gemelos, como si yo fuera un acto de apertura antes de los verdaderos niños. Un día necesitaba mi tarjeta de seguridad social para un trámite. La fecha de emisión era cuando yo tenía unos 5 años. Raro. Mis vacunas de infancia no coincidían con ninguna clínica del condado de Allegheny. Aparecían registradas en una clínica de Wheeling, Virginia Occidental. No tenía sentido. Había una carpeta de plástico vieja en la estantería de la lavandería, etiquetada como seguros/impuestos. Una vez la aparté al buscar hojas para la secadora y vi un pedazo de página sobresaliendo. Una palabra en la parte superior, decreto,
en negrita. No la toqué, pero quedó en mi cabeza. Luego, la señora Van, la vecina de enfrente, me vio una mañana. «Eras tan callado cuando viniste a vivir con ellos», dijo, y luego se tapó la boca como si se hubiera tragado la lengua. Y la guinda del pastel. Cada vez que cocinaba algo decente, de verdad bueno, mamá levantaba el dedo y decía: «No te pongas elegante. Guarda eso para quien pague tu salario». Luego añadía: «Pero sí, sirve el plato bien, como en un restaurante». Así que sí, esa era mi vida: padre incorporado, conductor incorporado, ama de casa incorporada. Pero ni una sola vez me sentí su hijo. Empecé a presentarme en la cocina comunitaria del Distrito Hill los martes y jueves por la noche, justo después de mi turno en la charcutería. A nadie allí le importaba qué tan cansado estaba o en qué coche llegaba. Me daban un delantal, me señalaban un fregadero y listo. Picaba cebollas hasta que me ardían los ojos, removía enormes ollas de chili y ayudaba a servir bandejas a personas que decían «gracias». Como si significara algo. Se sentía como aire fresco. Sin calendario lleno de planes de otros. Sin la falsa frase de la familia primero. Solo sudor, calor y comida. Y era mío. El señor Delgado manejaba el lugar con mano firme, pero sin gritar. Observaba. En mi tercera noche ajusté el vinagre en una olla de chili porque estaba demasiado insípido. Solo un chorrito. Lo balanceé. Delgado lo notó, no dijo nada un minuto, luego se inclinó y dijo: «Tienes un verdadero paladar, muchacho. Cubriré tus clases si vienes y trabajas». No respondí, solo asentí. Porque si abría la boca, podría atragantarme. La noche siguiente me entregó un libro usado de seguridad alimentaria con páginas dobladas y notas en los márgenes. Dijo que me guiaría con eso y con habilidades básicas de cuchilló, pero tenía que hacer el trabajo. Luego me miró a los ojos y dijo: «Deja de perder el tiempo discutiendo con gente que valora tu trabajo, pero no tu futuro». Me caló hondo. Estaba demasiado metido en mi rutina para verlo. Pero él lo vio todo. Se lo conté a mis padres en la cena, ya sabiendo cómo reaccionarían. Aún así, lo intenté. Delgado quiere patrocinarme para entrenamiento en cocina. Tomaría clases 2 noches por semana. Todavía cubriré los traslados de los gemelos. Solo necesito un poco de flexibilidad. Mamá ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿Quién manejará los traslados cuando estés en clase? La casa no se mantiene sola. Papá no esperó 2 segundos para intervenir. No te hagas ilusiones, Ben. Solo sé confiable en la charcutería. Eso es lo que importa. Ahí viene el dinero. No preguntaron quién era Delgado. Ni qué quería aprender. Simplemente lo cerraron como si hablara tonterías. A la mañana siguiente, el gerente de la charcutería me llamó aparte antes de fichar. Dijo que alguien había llamado, anónimamente, diciendo que llevaba carne a casa por la noche. Fiambres y pollo rostizado. Mentira total. Me reí, pero quedó en mi mente. Dijo que tenía que registrarlo por si acaso. Esa misma tarde, Delgado apareció en la charcutería. Sin aviso. Solo vino por un café. Y mientras yo empacaba su pedido, se inclinó y dijo: «Si alguien pregunta, yo responderé por ti. Todo bien. No dejes que te intimiden». Su tono no cambió. Pero fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me respaldó sin que se lo pidiera. Una semana después fui al colegio comunitario para preguntar sobre la inscripción, ni siquiera a registrarme, solo para saber cómo empezar. Allí conocí a Harper Díaz. Trabajaba en la ventanilla de registro por las tardes, decía que era asistente legal terminando su propio curso, tenía una voz calmada y no me trató con condescendencia. Cuando le dije que intentaba inscribirme y necesitaba información para mi identificación real, me pidió los datos de mi certificado de nacimiento. Dije que no tenía el original, solo una copia. Frunció un poco el ceño. Si está perdido, tendrás que solicitar una copia certificada. Empieza pronto. Me lo agradecerás luego.
Algunos condados se demoran. Tecleó algunas cosas en la computadora, hizo una pausa y preguntó, ¿las facturas y el plan de teléfono son realmente tuyos o solo están a tu nombre? Ambos, dije, pero me revolvió el estómago un poco. Ella levantó la mirada. Si otras personas usan las cuentas y se atrasan los pagos, eso será tu responsabilidad. Solo ten cuidado, ¿vale? No lo dijo como advertencia, sino como alguien que ya había pasado por eso y veía lo que venía. Esa noche, revisé el cajón de cosas varias buscando la fecha de mi examen de seguridad alimentaria. Delgado dijo que debía llegar pronto. Entre cupones vencidos y un cable de cargador viejo, encontré la carta sin abrir. La fecha del examen era hace 4 días. La levanté en la cocina frente a mamá y dije, «¿Recibes el correo todos los días? ¿Por qué no me diste esto?» Ella lo miró por encima, se encogió de hombros. «Habrá pasado de largo. No me culpes si no eres organizado». Ni siquiera parpadeó. Volvió a mover su té como si nada. Yo mismo reagendé el examen. Delgado dijo que volvería a cubrir el costo, pero solo esa vez. «Preséntate la próxima o ni te molestes», dijo, con la mirada firme. Ese fin de semana, en la iglesia, Noé, un tipo tranquilo que normalmente se sentaba 2 bancas delante de mí, me alcanzó en el estacionamiento. Dijo que había escuchado que quería entrar al mundo culinario. Debí verme tan agotado que ni siquiera preguntó nada, solo dijo, «Quédate en mi sofá si necesitas respirar un poco hasta que encuentres un lugar. Ya veremos cómo lo resolvemos». Casi dije que no por costumbre, pero no lo hice. Solo asentí y dije, «Sí, eso podría ayudar». Eran más de la 1 de la mañana. Estaba sacando la basura al borde de la acera mientras un fregadero lleno de sartenes frías seguía intacto. Los uniformes de los gemelos todavía giraban en la secadora y alguien había dejado un envase vacío de leche sobre la encimera como si esperara que se rellenara solo. Me quedé ahí, con las manos mojadas, los hombros tensos por trabajar, manejar y cargar bolsas todo el día. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Lo dije en voz alta. Bajo, pero firme. Ahí mismo, en esa cocina, bajo el zumbido de la luz del refrigerador. No soy su niñero incorporado. Se acabó financiar esta casa. A la mañana siguiente empacé 2 maletas. En una puse mis camisas de trabajo, calcetines y mi mejor par de botas. En la otra guardé mi viejo cuchillo de chef envuelto en una toalla, una carpeta con mis recibos de pago y el manual maltrecho de seguridad alimentaria que me había dado Delgado. Esperé a que la casa estuviera vacía. Mamá en su cita del cabello. Papá en un trabajo de jardinería. Los gemelos aún en la escuela. Mediodía. Cerré la puerta detrás de mí sin dejar nota, sin decir una palabra. Noé había despejado un rincón de su sótano. Cerca de la línea de calefacción. Piso de cemento. Un solo calefactor portátil. Un colchón individual sobre una base que crujía un poco cuando dejé las bolsas. No había ventana, pero el aire se sentía limpio. Espacio para respirar. «Págame cuando puedas», dijo, extendiéndome una llave extra. Le di las gracias, y lo dije en serio. Esa noche me senté con las piernas cruzadas sobre ese colchón y exhalé tan fuerte que tuve que quedarme quieto unos minutos antes de poder siquiera pensar. Primer movimiento a la mañana siguiente. Fui a una cooperativa de crédito y abrí una cuenta a mi nombre. Identificación oficial en proceso, nuevo número bancario configurado. Llamé a mi jefe de la charcutería y cambié de inmediato el depósito directo. Luego entré al plan telefónico, el que había abierto cuando tenía 19 años, porque eres el único con buen crédito, ven. Porté mi número a una compañía de prepago. Las otras 3 líneas, mamá, papá y Ava, aparecían con un atraso de $89. La línea de Luke había sido cortada el mes anterior y él había cambiado a prepago, así que ya no figuraba en la cuenta. No importaba quién había generado la deuda. En papel, era mía. Salí de esa cuenta y cancelé Netflix. Programé que el servicio eléctrico dejara de estar a mi nombre al final del ciclo de facturación actual.
Compré un pequeño módem prepago para las clases. Cuando mamá me escribió unas horas después diciendo, la tele dejó de funcionar. Arréglalo, no respondí. Papá dejó un mensaje de voz esa noche. Sin saludo. Solo, la familia es primero. Tus propinas son dinero de la casa. Y tú lo sabes. Miré el teléfono mientras se reproducía, luego puse el bloqueo para silenciar números desconocidos. Al día siguiente entré a la cocina de Delgado y dije, ya puedo asistir a todas las clases. Sin traslados, sin cosas de la casa. Él no sonrió ni preguntó por qué. Solo asintió y me entregó una carpeta con ejercicios de seguridad alimentaria, diagramas de cuchillos y el horario semanal. Preséntate, haz los ejercicios, sin excusas, dijo. Y eso fue todo. Esa noche, Harper pasó por la cocina. Me vio tratando de registrar mis horas y costos de comida en un pedazo de recibo y no dijo nada sarcástico. Simplemente sacó su laptop y dijo, hice una plantilla de presupuesto que puedes copiar. Renta, comida, cuotas de clase. Empieza simple. Documenta todo, especialmente cualquier cosa de las cuentas antiguas. Por si acaso. No discutí. Solo asentí y tomé la memoria USB que me ofreció. Se sintió como si alguien me lanzara un salvavidas sin preguntarme si sabía nadar. Esa primera semana fuera, dormí toda la noche por primera vez en años. Sin pasos despertándome para un viajecito rápido. Sin montones de ropa de último momento. Sin carreras nocturnas al supermercado porque alguien olvidó el cereal. Solo silencio. Una noche incluso dormí más allá de la alarma. Me salté el desayuno, pero no me sentí mal por ello. Cada mañana había aún esos 5 minutos justo después de despertar en los que la culpa golpeaba fuerte. No porque los extrañara, sino porque sabía cómo lo harían ver. Abandonaste a la familia o eres un ingrato después de todo lo que hicimos por ti. Escuchaba sus voces en mi cabeza antes de salir de la cama. Pero una vez que me levantaba, me ponía la camisa de trabajo y veía el calendario con solo mi nombre, ese peso se deslizaba y la culpa se iba. Noé no pedía actualizaciones. Se mantenía reservado, trabajaba de noche en un almacén de suministros médicos. Cada ciertos días bajaba al sótano con sobras extra o solo para sentarse unos minutos antes de su turno. Nunca presionaba, nunca juzgaba. ¿Ya estás encontrando tu equilibrio? Me preguntó una vez. Sí, respondí. Por fin. Delgado mantenía todo firme en la cocina. Sin espacio para descuidos. Corregía mis cortes, me hacía practicar temperaturas seguras, me enseñaba a probar antes de sazonar, no después. No era una escuela. Era más exigente que eso. Cada segundo pesaba. Respeta la línea, decía. Si no la respetas, no te respetará a ti. Me lo tomé muy en serio. Una noche le envié a Harper una captura de pantalla de mi presupuesto actualizado. Sin emojis, sin adornos, solo el mensaje. Cuentas equilibradas, sin atrasos, despensa cubierta, sigo en ruta. Ella respondió 5 minutos después, eso es lo que llamamos un movimiento de adulto responsable. Orgullosa de ti. Me quedé sentado en el colchón individual comiendo un tazón de arroz y frijoles sobrantes de la cocina y mirando ese mensaje más tiempo del necesario. No por las palabras, sino porque por fin las creía. Estaba en mi descanso de 15 minutos detrás de la charcutería, sentado en la banqueta, tratando de estudiar para el examen de seguridad alimentaria con un resaltador y un café tibio, cuando vi la minivan de mamá entrar al estacionamiento. Se acercó demasiado rápido, estacionó torcida y bajó como si fuera una emergencia. Tenía los ojos húmedos cuando caminó hacia mí. Benny, solo escúchame, dijo, como si no hubiera ignorado mis mensajes durante 2 semanas. Me levanté y no dije nada. Solo esperé. Se frotó la sien y fue directo al punto. La cuenta del teléfono es un desastre ahora. La línea de tu hermana se corta. Necesito que la restablezcas. Solo la cuenta, solo por el puntaje de crédito. Es tu nombre, tu puntaje.
No te hará daño. Ya me está haciendo daño, dije. No la voy a restablecer. Parpadeó con fuerza. Actúas como si todo esto no significara nada. Como si esta familia no te hubiera criado. No soy tu banco, respondí. Y no voy a regresar. Su rostro se tensó, pero no dijo nada más. Solo apretó su bolso contra el pecho, se dio la vuelta y se fue. Fui a fichar de nuevo, toqué el bolsillo de mi chaqueta y mis llaves no estaban. Revisé la banqueta, mi mochila, la mesa de descanso, incluso el suelo del almacén. Nada. La llamé. Contestó al segundo timbrazo. Ah, las tomé por accidente. Estaban ahí nada más. Me hiciste llegar tarde, dije. Rió suavemente. Bueno, no sabía que hoy eran importantes. Lo eran. Perdí la ventana del examen. Tuve que reprogramarlo para la semana siguiente. Delgado no dijo mucho, pero se le notaba en el rostro cuando se lo conté. No hagas de eso un hábito, dijo. Las segundas oportunidades no significan que tengas terceras. Lo aprobé una semana después, con una calificación alta. Guardé el comprobante doblado en mi cartera como una insignia, pero pesaba. Más tarde ese mes fui a la biblioteca a imprimir apuntes de clase y decidí sacar mi reporte de crédito. Necesitaba saber qué tan profundo era el daño. Ahí estaba. Una tarjeta de tienda que yo no había abierto, a mi nombre, con un saldo de $1,182. Abierta hacía 4 meses. Misma dirección de la casa que acababa de dejar. Me quedé mirando la pantalla, los dedos congelados sobre el ratón. Estaba a mi nombre, con mi número de seguridad social, mi problema. Imprimí el reporte y tomé el autobús directo a la cocina. Harper ya estaba ahí haciendo tarea en una esquina, con los audífonos a medio poner. Dejé la hoja frente a ella y dije, esa deuda no es mía. Ella la leyó, apretando la mandíbula. Podemos impugnar esto. También necesitas enviar una carta de cese y desistimiento. Si vuelven a usar tu información, debe quedar registrado. Al día siguiente nos sentamos en la copiadora de su despacho y redactamos la carta juntas. Clara, directa, dejen de usar mi identidad para abrir cuentas o créditos. Ella me ayudó a notariarla y enviarla certificada. Todavía recuerdo cuando dijo, esto no es venganza. Es protección. Delgado también me respaldó. Cuando le conté lo que pasaba, sacó una hoja membretada arrugada de su cajón y dijo, dime qué escribir y la firmo. Te he visto llegar puntual, trabajar limpio, cumplir tiempos. Si esto llega a corte, diré lo que sé. Esa misma semana presenté una demanda de menor cuantía. Fui al centro, pasé por los detectores de metal y entregué una carpeta con copias de mis estados de cuenta, identificación, reporte de crédito y una captura de la tarjeta impugnada. El empleado selló todo y dijo, recibirás una fecha de audiencia dentro de 6 semanas. Esa noche recibí un mensaje de mamá, estás destruyendo a esta familia por un pedazo de plástico. Ojalá duermas bien. 2 días después, papá llamó desde un número bloqueado. Su voz estaba tranquila. Demasiado tranquila. Solo vuelve a poner Netflix. Tu hermana está estresada. ¿Todo este drama para qué? Colgué. Delgado me asignó a la preparación de la mesa de vapor para el turno nocturno. Me quedé tarde practicando cortes brunoise en zanahorias y apio hasta que me dolían las manos. Pasó junto a mí, miró la tabla y dijo, cortes limpios. Así mantienes la línea fluyendo. Le pregunté por los tiempos de la mesa de vapor. ¿Cómo mantengo las verduras sin que se vuelvan puré? Sin movimientos innecesarios, respondió. Sazona, prueba, ajusta. Deja de dudar. Ya sabes cuándo está bien. Empecé a confiar en eso. Las noches eran largas, pero eran mías. Sin miradas de reproche, sin mensajes de culpa. Solo preparar, cocinar, limpiar, dormir. Una noche Harper pasó después de su turno con una carpeta bajo el brazo y un té caliente en la otra mano. Me aburrí, dijo.
Hice unos bocetos de logos. Algo simple, por si algún día quieres ponerle nombre a lo que haces. Pasé las hojas, garabatos, tipografías, un pequeño dibujo de un tenedor junto a una sartén. Me golpeó más de lo que esperaba. Le pregunté si alguna vez había pensado en abrir algo propio. No realmente, respondió. Mi mamá destruía todo lo que me gustaba antes de que pudiera terminarlo. Me volví buena en no empezar. No profundizamos más. Solo hablamos de salsas un rato. Terreno seguro. Terreno real. Un par de noches después, Luke me escribió desde un número nuevo: «Mamá dice que nos robaste». Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Pensé en la cuenta del teléfono, la luz atrasada, la deuda a mi nombre, los horarios de traslados, el crédito drenado. Respondí: «No lo hice. Tú me conoces». Eso fue todo. No agregué nada más y no esperé respuesta. El sol apenas empezaba a asomarse cuando estacioné frente al almacén del distrito industrial. Mis contenedores térmicos estaban apilados en el asiento trasero, etiquetados y bien asegurados. Los cargué uno por uno, con los hombros ardiendo por el peso y los nervios, y armé mi estación cerca de la mesa del fondo junto al fregadero industrial. Pollo deshebrado con ensalada ácida, hash de pierogi con miel picante y ensalada de zanahoria asada con vinagreta de mostaza. Ese era mi menú. Delgado me entregó las llaves de ese rincón y dijo: «No lo pienses tanto. Solo aliméntalos». Pegué un diagrama de la línea en la pared, etiqueté cada bandeja y revisé 2 veces las temperaturas como si fuera un examen estatal. Harper ya estaba al frente armando la mesa de registro. Miró mis etiquetas, levantó una ceja y sonrió de lado. «¿Etiquetaste las pinzas?» Me encogí de hombros. Me gusta saber qué va dónde. Me pasó un marcador. Entonces te faltó el cucharón de la salsa. Ponte las pilas, chef. Los voluntarios empezaron a llegar alrededor de las 7. Vecinos del barrio, algunas personas de la iglesia, un par de blogueros de comida con cámaras más serias de lo necesario. Yo mantuve la cabeza abajo y la estación limpia. Sin charla extra, comida caliente, platos llenos, limpiar, repetir. Entonces un voluntario me tocó el brazo y se acercó. ¿Tenemos una copia del permiso en el lugar? Puede que venga un inspector de la ciudad. Dicen que falta en la carpeta. Se me cayó el estómago. Delgado estaba arreglando una freidora y la carpeta no aparecía por ningún lado. Escaneé todas las mesas tratando de mantener la calma, pero el pulso me martillaba. Ese evento podía cerrarse en 5 minutos por una hoja faltante. Harper notó mi cara desde el otro lado del salón. Ella llegó trotando, ya abriendo el cierre de su bolso. «Respira. Yo te cubro». Sacó una carpeta y la deslizó sobre la mesa. Copias de mi certificación de manipulación de alimentos, el aviso emergente y el permiso sanitario temporal, con la fecha de hoy resaltada. La tomé con las manos temblorosas y asentí. «Te respaldo», dijo. Luego regresó a su mesa como si nada. A media mañana, el lugar estaba lleno. El vapor se pegaba a los vidrios. La música retumbaba desde la bocina Bluetooth de alguien. La ensalada de col ya se estaba acabando, así que dupliqué la siguiente tanda y esta vez le puse un poco más de vinagre. Los platos regresaban limpios, y así supe que no la estaba arruinando. Un tipo del comité local del evento apareció a mitad del turno y nos dijo que agregarían un mini concurso de cocina a la recaudación. Categoría: comida reconfortante. Votación rápida. Sin costo de inscripción. Solo por diversión. Delgado dio una palmada y gritó desde el otro lado de la cocina: «¿Te apuntas, Bennett?» Asentí. Ya sabía exactamente qué iba a presentar. Hash de pierogi, cebolla caramelizada, salchicha polaca picada y un toque de miel picante. Lo suficientemente de Pittsburgh como para sentirse familiar, pero con mi sello. Al final del servicio, leyeron a los ganadores por un micrófono lleno de interferencias. Mi plato quedó en primer lugar. Me entregaron un sobre pequeño.
Un microsubsidio de $2.500, más una mención en el blog vecinal del East End. Me quedé ahí parado sosteniéndolo, como si pudiera desaparecer si parpadeaba demasiado tiempo. Delgado me dio una palmada en el hombro. «Te lo ganaste. No lo gastes pagando el teléfono de nadie más». Solté una risa corta y nerviosa. Pero sí, el mensaje quedó clarísimo. El ambiente todavía vibraba cuando vi a alguien demasiado cerca de la mesa del café. Era mi papá, con su chaqueta deslavada de jardinería, hablando con una de las voluntarias de la iglesia como si fuera dueño del lugar. «Él nos debe», lo escuché decir. «Nosotros lo criamos. El deber no termina solo porque recibas un poco de atención». Estaba a punto de acercarme y cortar eso de raíz, pero Noah se me adelantó. No dijo una palabra. Solo se paró a mi lado, con los brazos cruzados y la mirada fija en mi papá hasta que captó el mensaje. Mi papá volteó, con la boca medio abierta, nos vio a los dos y se fue sin decir nada más. Después de limpiar, me senté sobre una caja de leche volteada, con la espalda adolorida y grasa bajo las uñas. Un tipo que tenía un pequeño Ford Truck estacionado cerca del borde del evento se acercó y me dijo: «¿Tú hiciste ese host? Si algún sábado quieres caerle como invitado, mándame mensaje. Partimos las propinas. Yo vendo costillas con arroz, me vendría bien variar». Tomé su número. 2 semanas después, llegué a las 6 de la mañana y vendimos puntas de costilla y ensalada de col en Laurenseville. Se agotó todo antes de las 3. La gente regresaba preguntando cuándo volvería a estar ahí. La publicación emergente explotó en Instagram. Alguien tomó una foto mía junto al pizarrón del menú, y otro chico etiquetó una servilleta donde había dibujado mi nombre encima de una casita y un sartén pequeño, la pequeña cocina de Bennett. La guardé y la puse como fondo de pantalla del celular antes incluso de bajarme del camión. Unos días después, Delgado me llamó aparte dentro de la cámara frigorífica. «Tengo un amigo con un departamento en Polish Hill, arriba de su local de comidas. Un cuarto, nada lujoso. Renta barata, pero está sobre una cocina. Si vas en serio, yo hago la llamada». «Voy en serio», dije. Ni siquiera tuve que pensarlo. Más tarde esa misma semana, en otro evento de fin de semana, estaba sirviendo charolas cuando vi a un chico con sudadera negra, la cabeza agachada, parado en la fila con unos cuantos billetes en la mano. Era Luke. Al principio no dijo nada, solo miró alrededor, observando a la gente. Luego comentó: «La ensalada está buenísima. ¿Tú la hiciste?» «Sí», respondí. Me entregó los billetes arrugados y tomó su plato. «Sabe mejor que lo que tenemos en casa», agregó. «Solo digo». Se fue antes de que pudiera responderle, pero lo vi terminárselo todo. Esa noche, manejando el viejo Taurus de Noah porque mi auto aún estaba en el taller, bajamos las ventanas y dejamos que el aire nos pegara en la cara. Yo tenía grasa en la camisa, propinas en el bolsillo y una victoria que no le debía a nadie más que a mí mismo. Noah se reía de un tipo que había intentado cambiar 3 pepinillos por un segundo plato. Yo también me reía. De hecho, no podía parar. Se sentía bien. Se sentía merecido. Necesitaba un acta de nacimiento certificada para mi identificación oficial y para el formulario final de inscripción culinaria. La escuela ya me había permitido inscribirme en las clases, pero lo marcaron como pendiente. No había copia certificada en el expediente, solo el escaneo viejo que tenía desde hacía años, doblado y descolorido. Le mandé mensaje a mamá. Directo y sin rodeos. «Necesito mi acta de nacimiento. Copia estatal. Fecha límite para la identificación». Respondió unas horas después. «Debo haberla guardado en algún lugar seguro. Te aviso cuando la encuentre». No lo hizo. Pasó una semana, luego otra. Nada. Entonces, una tarde, me escribió de la nada: «Tu última caja está en el cuarto de lavado. Voy a salir de 3 a 4. La puerta estará abierta». Sin saludo, sin disculpa, sin mencionar el acta de nacimiento.
Pero sabía que esa ventana de 1 hora significaba que no tendría que verla, y eso me bastaba. Me estacioné enfrente, entré en silencio y no me quedé más de lo necesario. La caja estaba justo donde dijo, sellada torpemente con cinta, mi nombre escrito con marcador ya desvanecido. Tenía la mano en la perilla, listo para irme, cuando me detuve y miré el estante del cuarto de lavado. Esa carpeta plástica con la etiqueta seguros/impuestos seguía ahí. La había visto cientos de veces, encajada entre una caja de toallitas para secadora y carpetas viejas. La bajé. Pesaba más de lo que recordaba. La abrí y vi la palabra decreto en negritas en la parte superior de una hoja. Debajo, decreto final de adopción. Seguí pasando páginas. Había un acta de nacimiento enmendada con mi nombre, el mismo nombre y apellido, pero con una fecha de emisión de años después de mi nacimiento. Padres, Renata Bennett y Todd Bennett. La siguiente página. Una cartilla de vacunación de una clínica pediátrica en Wheeling, Virginia Occidental. No del condado de Allegheny. No de Pittsburgh. De Wheeling. También revisé los documentos del número de seguro social. La fecha de emisión coincidía con cuando yo tenía alrededor de 5 años. Me quedé ahí parado sosteniéndolo todo, con las manos frías. Hay una diferencia entre sospechar algo y verlo impreso en documentos oficiales. Recordé lo que la señora Wan me dijo una vez cuando yo era niño. Eras tan callado cuando llegaste a vivir con ellos. Luego se quedó en silencio, como si se hubiera delatado. Y mamá, en cada discusión cuando yo reclamaba algo injusto, siempre soltaba la misma frase. Te salvamos. Nos debes. Ahora sabía exactamente qué quería decir. Tomé fotos de todo, una por una, claras, centradas, con marca de tiempo. Luego lo devolví todo exactamente como estaba y salí con la caja como si nada hubiera pasado. Le escribí a Harper en el camión de regreso. Esa misma noche me encontró en el sótano. No hizo preguntas al entrar. Solo se sentó en el borde del colchón, me dejó dejar la caja en el piso y esperó. Le mostré las fotos. Las fue pasando una por una, sin reaccionar. Luego preguntó, ¿quieres que te ayude a llamar a la oficina del condado? Sí, dije. Quiero la copia certificada. Quiero todo lo que la agencia pueda decirme. Asintió una vez y abrió su laptop. Pediremos información no identificable. Tienes derecho a eso, aunque el caso esté cerrado. La observé teclear. En ese momento no sentía nada. Ni enojo, ni ganas de llorar. Solo una especie de espera en blanco. Llamamos a la oficina del condado de Allegheny a la mañana siguiente. Pregunté si podían confirmar un caso de adopción para un niño con mi nombre, nacido el mismo año que yo, adoptado por Renata y Todd Bennett. La mujer al teléfono pidió algunos datos y nos puso en espera. Harper silenció el altavoz y dijo, «Pase lo que pase, ahora es real. Ya no es solo una suposición». La funcionaria regresó unos 10 minutos después y dijo que el expediente estaba sellado, pero activo, finalizado cuando yo tenía 5 años, ahí mismo en el condado de Allegheny. Confirmó el acta enmendada y los nombres de mis padres adoptivos. Eso era todo lo que podía decir, pero era más que suficiente. De vuelta en el sótano de Noah, me senté en el colchón con el café enfriándose entre las manos. Estaba en silencio. El calentador zumbaba. La tubería sobre mi cabeza golpeaba como siempre cuando alguien usaba el baño arriba. Hay una diferencia entre sospechar y saber. Harper no dijo lo siento. No dijo qué locura. Solo se sentó a mi lado y preguntó, ¿qué necesitas hacer ahora? No tuve que pensarlo. La copia certificada. Terminar la inscripción. Mantener la cabeza en orden. Ella asintió. Entonces vamos a hacerlo. Esa noche fui a la cocina y le conté todo a Delgado, directo, sin drama, solo los hechos. No parpadeó. Esto no define quién eres, dijo. Solo explica de dónde vienes. Ahora tú decides que va a ser tu vida, no lo que otros te dijeron que debía ser.
Dormí más profundo esa noche que en meses. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin se había despejado la niebla. Ya no sentía que caminaba en círculos. El mapa tenía sentido y sabía exactamente a dónde no quería volver. Mi papá llamó temprano el domingo. Demasiado temprano para alguien que nunca llamaba primero. El celular vibró poco después de las 6. «Ven a desayunar», dijo. «Solo tú y yo. Para platicar». Acepté, pero no en la casa. Él propuso un diner junto al río, el que estaba cerca del patio de trenes y que no había cambiado en 30 años. Asientos de vinil, servilleteros de metal y café quemado que sabía a cartón. Llegué primero y tomé una mesa al fondo. Él entró con la misma sudadera azul marino que usaba para trabajar en jardinería, todavía con tierra seca en las mangas. Se sentó frente a mí sin mirar el menú. La mesera sirvió café y se fue sin preguntar nada. Dio un sorbo y se recargó en el respaldo. No preguntó cómo estaba. No mencionó los últimos 5 mensajes que yo no había respondido. Solo suspiró y dijo: «La casa se está cayendo a pedazos». Me quedé en silencio. Siguió hablando. «Tu mamá va atrasada con la luz. Los planes de teléfono están cortados. Ya no hay Netflix. El refrigerador se descompuso y tuvimos que tirar todo. Luke está faltando a la escuela porque intenta llevar a Ava a sus prácticas. Están rebasados». Yo seguí callado. Entonces soltó la frase: «Nosotros te salvamos. No olvides quién te crió». No lo olvidé. También sé ahora lo de la adopción, el acta enmendada, todo, le dije. Parpadeó una vez, como si no se lo esperara, pero solo un segundo. «Sí», dijo más bajo. «Hicimos adopción por acogimiento. Recibimos un poco de ayuda durante un tiempo. Así funcionaba. Luego llegaron los gemelos y todo se puso más ajustado». Me miró como si yo tuviera que darle las gracias. Como si esa media confesión aclarara algo. «Hicimos lo que pudimos», añadió, como si yo hubiera pedido una disculpa. No la había pedido. Dejé la taza de café sobre la mesa y dije: «Me estás pidiendo que vuelva y que cargue con todo otra vez». No lo negó. Solo se inclinó hacia adelante. «Si regresaras a casa, te ayudaríamos con la renta mientras estudias. Eso te daría más libertad. Sabes que te apoyaríamos». «¿Apoyarme con mi propio sueldo?», pregunté. «¿El mismo trato? Mi dinero pagando sus cuentas. Mi nombre en sus contratos». Negó con la cabeza como si yo estuviera exagerando. «Sería un intercambio. Todos ganan». Saqué 2 hojas dobladas del bolsillo del abrigo y las deslicé sobre la mesa. Una era la carta de cese y desistimiento que Harper me ayudó a redactar. La otra era el documento de la demanda menor, con la fecha de audiencia marcada en rojo. «Dejen de usar mi nombre», dije. «Dejen de abrir cosas con mis datos. Paguen sus propias cuentas». Miró los papeles como si estuvieran en otro idioma. Luego levantó la vista y soltó la misma frase que siempre usaba cuando perdía el control de la conversación. «Siempre fuiste un desagradecido». No mordí el anzuelo. Me quedé mirándolo, quieto y en silencio, hasta que dejó de hablar. La mesera volvió y preguntó si queríamos ordenar. Yo pedí directamente la cuenta. Papá no volvió a decir una sola palabra. 6 semanas después, exactamente dentro del plazo que me había dado la secretaria del juzgado, llegó la audiencia. Me presenté con una carpeta bien organizada, reporte de crédito, copias de estados de cuenta, fechas, capturas de pantalla. Harper se quedó afuera de la sala mientras yo entraba solo. Mamá estaba allí. No dijo nada. Lloró en silencio en el pasillo antes de entrar, pero yo no me detuve. Me senté, le expliqué todo al juez, mostré los documentos y mantuve la voz firme. Sin drama, solo hechos. El juez falló a mi favor, ordenó el reembolso, declaró que la tarjeta había sido abierta de forma fraudulenta y que los Bennett no eran usuarios autorizados. Salí de la sala,
Pasé junto a mamá en el pasillo. Ella estiró la mano como si fuera a tocarme el brazo, luego la retiró y giró el rostro hacia la ventana. No dije nada. No hacía falta. Al día siguiente, Delgado me entregó un juego de llaves envuelto en un menú de comida para llevar. Un pequeño departamento en el segundo piso, encima de un local de almuerzos en Poulist Hill. Estufa diminuta, paredes del color del yeso viejo, una campana de cocina que vibraba cuando cambiaba el clima. Olía a aceite de freidora y pan tostado quemado. Era perfecto. Este lugar es tuyo si lo quieres, dijo Delgado. Te lo ganaste. Le dije al dueño que lo mantendrías limpio y pagarías puntual. No me hagas quedar mal. No lo hice. La primera noche desempaqué mi rollo de cuchillos, colgué una tira magnética en la pared y fregué la pequeña mesa de preparación hasta que dejó de oler a la sopa de la semana pasada. Harper empezó a venir más seguido, al principio solo para ayudarme a organizar el próximo evento benéfico. Listas de inventario, formularios de permisos, recetas con pesos de respaldo y conteos por lote. Era tranquila, enfocada, no apresuraba nada. Mantenía mi cabeza en orden incluso cuando yo empezaba a sobrepensar porciones, cantidades o inspectores de la ciudad. Una noche se quedó hasta tarde revisando opciones de empaques para platos para llevar. No hablamos mucho, solo estábamos sentados en el piso con menús y muestras de papel esparcidas sobre la alfombra. Cuando se fue, dijo: «Sabes que ya lo estás haciendo, ¿verdad? ¿De verdad estás construyendo algo?» No lo respondí en voz alta. Pero cuando se fue, miré alrededor del cuarto, los platos limpios, las cajas etiquetadas, el silencio, y por fin lo creí. La casa en Greenfield seguía cayéndose a pedazos. Pero por primera vez, yo ya no estaba enterrado bajo esos escombros. La escuela de los gemelos organizó una noche de premios de primavera en el gimnasio. Sillas plegables, serpentinas baratas y esos certificados gigantes laminados que a la escuela le encantaba repartir como dulces. Llegué puntual, pero me quedé en la última fila, detrás de los demás padres y debajo de un ventilador medio muerto. Aplaudí cuando Ava recibió un reconocimiento por liderazgo en porristas y otra vez cuando Luke fue premiado como el más mejorado en el equipo juvenil de básquet. Planeaba irme apenas terminaran. Nada de charlas, nada de sonrisas forzadas. Pero un empleado me detuvo cerca del bebedero antes de que pudiera escabullirme. Un hombre de mediana edad con una camiseta tipo polo con el nombre de la escuela bordado en el pecho. Sus padres dijeron que quizá usted diría unas palabras esta noche, me dijo. Como hermano mayor, hablando de cómo los apoya y de la ayuda para la universidad. Sería muy significativo. Lo miré sorprendido. No voy a dar ningún discurso, respondí. No esta noche. Pasé junto a él y regresé a mi asiento mientras el programa seguía entre aplausos y un niño tocando el himno nacional en un teclado, tropezando con las notas. Me levanté para irme, pero antes de dar 2 pasos, mamá apareció como si hubiera estado esperando la señal. Di algo bonito, susurró con firmeza, guiándome hacia un pequeño micrófono montado sobre una mesa plegable junto al pastel y el gel antibacterial. Me sujetó el codo con fuerza y sonrió para la gente alrededor. Miré el micrófono, luego a ella, luego a los chicos detrás tratando de no mirarnos. Me incliné y dije, lo suficientemente alto para que Ava y Luke escucharan. Estoy orgulloso de ustedes, Ava y Luke. Están trabajando duro y se nota. Yo estoy construyendo mi propia vida ahora, pero si alguno quiere turnos en mi cocina de preparación, pago justo y a tiempo. Eso es lo que puedo ofrecer. La sonrisa de mamá tembló. Dio un paso al frente, soltó una risa nerviosa y agregó. También va a ayudar con la universidad, claro. Miré otra vez el micrófono. No me comprometo a eso, dije, plano y directo. Luego di un paso atrás y me fui. El silencio cayó más fuerte de lo que esperaba. Algunos padres encontraron de repente sus teléfonos fascinantes. Una mamá miraba el vaso de snacks de su hijo como si fuera la cosa más interesante del mundo. Papá estaba rígido junto a la mesa de bebidas, la mandíbula tan apretada que casi se podía oír.
Los gemelos miraban sus platos como si quisieran que el suelo se los tragara. Esperé junto a la salida lateral, apoyado en la pared. Ava se acercó primero, brazos cruzados, voz baja. Mamá no debió hacer eso, dijo. No sabía que iba a intentar eso. Te creo, respondí. Dudó un momento y luego añadió. Tal vez tome uno de esos turnos de sábado. He estado tratando de ahorrar para libros. Bien, dije. Avísame qué fin de semana. Luke estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos de la sudadera, sin decir nada. No parecía enojado, solo apagado, como en modo suspensión. ¿Estás bien? Le pregunté. Asintió una vez. Sin palabras. Se fueron juntos. Yo me quedé un poco más para evitar el caos del estacionamiento. Ese fin de semana trabajé en la plancha para el evento del Food Truck en Laurenseville. El clima fue horrible. Lluvia y humo mezclados en el aire como carbón mojado, pero aún así vendimos todo. No pensé en la noche de premios. Ni una sola vez durante el servicio. Ni mientras volteaba costillas, ni cuando empacaba ensalada, ni cuando contaba propinas con los dedos congelados. Pero cuando llegué a casa y me quité la sudadera empapada, me dejé caer en el futón y dormí como si me hubieran golpeado con un martillo. El lunes por la mañana, mi bandeja de entrada explotó. El periódico del vecindario había publicado una nota pequeña. Solo unos párrafos, resultados del evento, el concurso de cocina, la microbeca. Había una línea al final. Bennett's Small Kitchen, dirigida por un voluntario del Hill District, sirvió un hash de pierogi y ensalada que se convirtió en el favorito del público. Sin nombre completo, sin foto. Solo eso. Me quedé de pie en mi pequeña cocina, el refrigerador zumbando como un camión lejano, y tomé del tablero magnético un dibujo que uno de los chicos me había regalado en el último evento, un tenedor junto a una casita torcida. Lo coloqué justo en el centro. Eso era mío. No importaba que pareciera un dibujo de secundaria. Lo miré igual que cuando en la preparatoria miraba mi primer recibo de pago en Foodland y pensaba que $24 eran una fortuna. No era el número. Era la prueba. Después de la noche de premios, hice una lista. No una lista de deseos, no un tablero de sueños. Una lista de limpieza. Primero, cerré todas las cuentas de servicios que aún estaban a mi nombre. Teléfono, electricidad, internet. Todo cerrado. Envié avisos finales certificados, rastreé cada sobre y confirmé las fechas de cierre. Si algo más llegaba a mi buzón con mi nombre y su dirección, escribía devolver al remitente con un marcador negro grueso y lo dejaba en el buzón azul de la esquina. El reembolso del juicio finalmente llegó a mi cooperativa de crédito, $1,182 menos los gastos judiciales. Moví la mitad a ahorros y la otra mitad a mi fondo de equipo. Sin desvíos, sin rescates familiares. Ese dinero tenía un propósito. Harper me ayudó a completar los últimos pasos del reporte de fraude. Presentamos la disputa oficial, congelamos mi crédito para bloquear nuevas consultas y activamos alertas por si alguien intentaba algo otra vez. Mientras llenábamos formularios en la mesa de la cocina, dijo: «Las victorias aburridas son las mejores victorias». No discutí. Tenía razón. Unos días después, llegó mi devolución de impuestos a la misma cuenta. Depósito limpio, el primero en años sin retenciones sorpresa ni cargos extraños. Tomé el autobús al Southside y compré 2 mesas de preparación de acero inoxidable de segunda mano de un café que había cerrado. Las traje en una camioneta prestada, con las patas envueltas en cinta. Encontré una licuadora comercial usada en un anuncio local. Llamé al vendedor 2 veces para asegurarme de que funcionaba, pagué en efectivo y la subí por la escalera angosta hasta mi departamento sobre el local de comidas. Casi me dejo la espalda, pero llegó entera al mostrador. Registré el nombre comercial, Bennett's Small Kitchen, y solicité un permiso básico para eventos. Delgado firmó como mi mentor sin dudarlo. Su firma en ese documento valía más que un año entero de «Estamos orgullosos de ti» de cualquier otra persona.
Ese pequeño departamento de un dormitorio dejó de sentirse como un lugar de paso y empezó a sentirse como un espacio real. Moví el futón contra la pared y coloqué las mesas de preparación bajo la ventana. Cuando la calle quedaba en silencio por la noche, podía escuchar el zumbido de la campana del local de abajo como ruido blanco. Era mejor que el silencio. Significaba que algo seguía funcionando. Luego, un sábado, Ava escribió para preguntar si aún necesitaba ayuda los fines de semana. Le asigné tareas de preparación: lavar verduras, etiquetar recipientes, apilar bandejas en orden. Nada especial, pero tampoco la traté como una niña. Cumplió sin actitud y se fue con un sobre blanco limpio lleno de efectivo. Sin promesas, sin culpas. Luke apareció la semana siguiente. Llegó con una sudadera, sin avisar. Le di un trapo y señalé la pila junto al fregadero. No se quejó, no preguntó nada, solo se puso a trabajar. No hablamos mucho, pero no apartó la mirada cuando nos cruzamos. Por ahora, eso bastaba. Un jueves lluvioso, Harper llegó con una maleta y unas cajas selladas de la casa de su madre. No dio discursos ni pidió permiso. Entró, dejó sus cosas junto al futón y dijo: «Yo invito la cena si te sirve pasta con salsa de lata». Hervimos agua, repartimos la salsa y comimos sentados en bancos de preparación, con los platos apoyados en bowls al revés. Después, despejé un cajón del mueble y no dije nada. Ella lo notó. Eso fue suficiente. Al día siguiente, colocamos un tablero magnético. Pedidos de un lado, cuentas del otro. Me quedé mirándolo un minuto completo. Todo tenía su lugar. Nada estaba en llamas. Delgado pasó ese fin de semana y dejó una caja de envases extra. Miró alrededor. «Tienes una oportunidad», dijo. «Mantén el enfoque en la comida y en los números. No te pierdas en lo demás». «No lo haré», respondí, porque por primera vez de verdad creía que eso era posible. El sobre llegó certificado. Uno del registro civil con mi acta de nacimiento certificada. Otro del juzgado de familia con el decreto final de adopción. No los enmarqué ni hice ceremonias. Los guardé en un sobre ignífugo, lo sellé y lo puse debajo del fregadero, junto a recibos, permisos y llaves de respaldo. Ahí es donde vivían ahora las cosas importantes, cerca, pero sin estorbar. 2 días después, mi teléfono sonó otra vez. Número nuevo. Lo dejé ir a buzón. El mismo número volvió a llamar a la mañana siguiente y otra vez por la noche. Contesté en la 4ª llamada. «Estás muy frío», dijo mamá. Sin saludo. «Te veré en un lugar público», respondí. «Terreno neutral o nada». No discutió. Mandó hora y lugar. Una cafetería cerca del corredor del autobús. Lo suficientemente neutral. Ya estaban allí cuando entré. Sentados frente a frente en una mesa pequeña, manos juntas como si fuera una negociación. Papá se veía cansado. Mamá tenía el abrigo colgado en la silla, como si pensara quedarse. Me senté frente a ellos. No pedí nada. Papá habló primero. «Vuelve a casa». «No», dije sin dudar. «Los gemelos necesitan ayuda». «Sé lo que esa casa necesita», respondí, «pero yo no soy la solución». Dejé que pesara el silencio. «Estoy agradecido de que me hayan recibido», añadí. «De verdad. No lo olvido. Pero no voy a financiar su casa ni a cargar con su vida. Los límites no son un castigo». Mamá cruzó los brazos. «Creímos que lo entenderías», dijo. Sus ojos estaban secos, la voz plana. «Nosotros te salvamos». Me puse de pie. «Estoy agradecido de que me hayan acogido», repetí, esta vez más fuerte. «Pero la gratitud no es servidumbre». Ninguno de los dos me siguió cuando salí. Una semana después, recibí un mensaje de Luke. Corto, solo una frase: «Ahora sí estamos haciendo las tareas. Entiendo por qué te fuiste. Perdón». Me quedé mirándolo durante un buen rato,
con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Luego respondí, orgulloso de ti. Hay turnos disponibles este fin de semana. Esa noche, Harper llegó a casa con una plantita barata en una maceta de plástico, una de esas suculentas del supermercado que casi no necesitan agua. La colocó junto a la ventana, entre el estante de las especias y el rollo de repuesto de toallas de papel. Comimos el repollo sobrante y vimos un partido en la televisión vieja que habíamos elegido juntos en Facebook Marketplace. Todavía tenía el nombre de alguien escrito con marcador permanente en el control remoto, pero funcionaba perfecto. El imán con el logotipo, un tenedor junto a una casita torcida, finalmente se despegó del refrigerador. No lo tiré. Calqué la silueta en una hoja de calcomanías en blanco, la recorté con cuidado y la pegué en el interior de la puerta, justo encima del interruptor de la luz. Sin reflectores. Solo mío. Esa noche cargué los recipientes Cambro en la cajuela para un trabajo en el salón de una iglesia. 3 bandejas de verduras asadas, 2 charolas de pollo desmenuzado, las salsas selladas y etiquetadas. Cerré la puerta con llave, apagué la luz y me quedé un momento en silencio. Sin exigencias murmuradas a medias por las rejillas de ventilación. Sin platos acumulados esperando. Sin un horario escrito para la vida de otra persona. El calendario colgado en la pared mostraba únicamente mis pedidos, mis facturas y el horario de clases de Harper. Esa era la casa ahora. No era lujosa, solo real. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Volver por obligación familiar o trazar un límite y construir tu propia vida? Deja un comentario, aunque sea buena historia o tu opinión. Si quieres apoyar el canal, toca Super Thanks. Es opcional, pero ayuda muchísimo. Y por favor dale like y suscríbete. Es enorme para nosotros y muy fácil para ti. YouTube eligió este vídeo para ti. Tócalo. Veamos si acertaron.